Nos acompaña en el estudio de Sábados de Foro Natalia Pérez Suárez. Ella es coach organizacional e integral para hablar de un tema muy interesante que es, bueno, justamente, ¿qué es la inteligencia emocional y cuáles son sus características? Natalia, ¿cómo estás? Muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, este es un tema bastante grande. Primero lo primero. ¿Qué es inteligencia emocional? Porque mucha gente va a decir, a ver, pues es una inteligencia diferente a cuál o qué. A ver, platícanos, bueno, explícanos. Seguramente todos tenemos conciencia de que todavía a principios del siglo XX siempre se le daba como mucha importancia a la inteligencia, al IQ, al coeficiente intelectual, ¿no? ¿Qué tan inteligente es el niño en la clase, en el salón, en diferentes materias, ¿no? Pero desgraciadamente con los años se dieron cuenta que la inteligencia emocional era mucho más importante, porque de esta dependía el éxito de una persona y qué tan feliz va a ser con lo que ha logrado. A ver, tenemos nuestras dos mentes, ¿no? La racional y tenemos la mente emocional. En el momento que estas dos mentes pueden compaginarse para que tomemos mejores decisiones, vamos a actuar mejor porque vamos a tener un comportamiento asertivo. Entonces, a ver, muchas veces hemos sabido que hay el mejor físico matemático de la historia, una eminencia, un genio, pero no tiene relaciones sociales, no puede convivir con la gente y de pronto se suicida. Entonces, ¿de qué le sirvió tener tanta inteligencia, tanto IQ, si no puede gestionar y manejar sus emociones para un mejor comportamiento en la vida diaria? Seguramente en su escuela tuvieron al mejor alumno que no dejaba que le copiaran el examen. Tiene mucho éxito. Que casi siempre pasa eso, ¿eh? O sea, sí, pasa mucho. De hecho, me acordé ahorita que mencionabas ese ejemplo. El otro día fui a ver Oppenheimer y creo que es el ejemplo perfecto de eso, que hay personas súper inteligentes que tienen, o sea, este chavo para la física y para las matemáticas era una cosa de locura. Sin embargo, a nivel, a lo mejor, de inteligencia emocional, pues ya era otro boleto, ¿no? Totalmente, y pasa con las grandes mentes. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, imagínate, Humberto, que te acabas de comprar el coche de tus sueños. Lo vas sacando de la agencia, acabas de ahorrar 3 años de tu vida para sacar ese coche que tanto querías. Y de pronto llega un señor y se te estampa. Y entonces te hace pedazos 2 puertas de tu coche. Ahí, fíjate, obviamente en el momento, ¿qué va a pasar? Te vas a asustar, luego te vas a enojar, te vas a súper enfurecer. Sí, seguro. ¿No? Seguramente, o sea. Pero, a ver, las emociones no las podemos eliminar y decir, ay, no voy a sentir. No, porque somos seres humanos y necesitamos nuestras emociones para la supervivencia. Las emociones son parte de la evolución y no son ni buenas ni son malas. Simplemente son algo que necesitamos para reaccionar a ciertos eventos. Entonces, imagínate que te bajas enojadísimo del coche y entonces decides, porque esta es una decisión que tomamos. Nosotros no podemos controlar las situaciones ni cómo piensan las demás personas, pero sí podemos controlar cómo nos comportamos nosotros. Entonces te bajas enojadísimo y en ese momento tú tomas la decisión de ir con el señor y reclamarle y enojarte y entonces tienes un secuestro emocional, tienes un secuestro de tu amígdala, que es como lo llama Daniel Goleman. Y entonces, en ese secuestro, ya no te acuerdas ni qué hiciste, pero entonces agarraste al señor, lo sacaste, lo golpeaste, y entonces tú terminaste en la cárcel y el señor terminó en el hospital y ahora tienes que pagar tu abogado y encima tienes que pagarle el hospital al señor y además tienes que pagar el choque de tu coche. Pero entonces, a ver, si estoy entendiendo bien, la inteligencia, la que conocemos, la del IQ de toda la vida, la racional, por llamarla de alguna manera, esta un poquito, por lo que tengo entendido, tú desmiénteme, la tenemos ya un poquito como de fábrica. O sea, cada quien tiene un cierto nivel de IQ. Pero entonces la inteligencia emocional, por lo que entiendo yo, sí es un tipo de inteligencia que se puede desarrollar, controlar, acrecentar en este caso. Sí está esa diferencia entonces. Es correcto. Ahora, imagínate, en el mismo ejemplo, tú decides tranquilizarte, respirar. Las emociones duran cuestión de segundos. De nosotros depende que esa emoción se vuelva un sentimiento. Y después que ese sentimiento se vuelva un estado de ánimo, Entonces tú en ese momento dices, a ver, ya me chocó, no puedo hacer nada. Entonces voy a hablar con el señor, vamos a arreglarlo de la mejor manera y que el señor pague mis daños y además me pague mis gastos que voy a tener durante 2 semanas, porque no voy a tener mi vehículo y voy a tenerme que estar transportando en taxi con algún chofer, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿dónde estuvo la mejor inteligencia emocional? Ahí, por ejemplo, en el segundo ejemplo, tenemos la capacidad que tú tuviste de mezclar tus dos mentes, la racional y la emocional,
para tomar una mejor decisión, un mejor comportamiento ante esa situación y sacar, ¿qué? Mayor ventaja. Tuviste mayores beneficios. Finalmente tu coche, pues ni modo, ya se chocó. Ahora, volvemos a lo que tú me decías. El IQ es algo con lo que nacemos. Sin embargo, hay una teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, me parece, donde él explica las diferentes inteligencias que tenemos. Hay 8 tipos de inteligencia. De ahí es donde surge la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿correcto? Entonces, al final del día, nuestras inteligencias, hablando desde las inteligencias múltiples, las podemos también ir desarrollando. Ahora, también hay que ser realistas. Si tú ya traes una capacidad para las matemáticas desde chiquitito, ya lo traes desde la genética. Sí, así es. Claro. Y incluso en la misma familia. Yo tengo 3 hijos y, por ejemplo, mi hijo, el de en medio, que tiene 7 años, es una maravilla en matemáticas. Pésimo en lenguaje, pero en matemáticas es maravilloso. Exacto. ¿No? Entonces, y por ejemplo, mi hija chiquita es extraordinaria en lenguaje y muy mal en matemáticas. O la gente de los deportes, por ejemplo. Sí, o sea, claro, también. hay muchos chavos que son muy buenos para los deportes. A lo mejor pueden ser el próximo Messi, el próximo Jordan. Sí. Pero en la escuela les va mal, reprueban matemática, reprueban en español, en millón de materias. Y de alguna manera entonces acaban truncando un poquito la parte deportiva porque en su casa le dicen, si como no sacaste 10 en matemáticas, no vas a entrenar. Entonces al final este chavo ni le acaba yendo bien en una profesión ordinaria, por llamarlo de una manera, porque no sacaba 10 en matemáticas, pero tampoco fue Messi, Jordan o Ronaldo porque pues nunca le dieron chance. Y termina deprimido, frustrado y hasta la mejor se suicida. Sí, ¿no? exacto. Entonces, esa es una realidad. Hay que ver qué inteligencia tenemos, desarrollar esas capacidades que tiene esa inteligencia que nosotros ya poseemos y avanzar en nuestra vida para tener el éxito que queremos tener. Simplemente los actores, nosotros podemos ver un actor que puede ser famosísimo, le puede ir súper bien y a lo mejor en la escuela era muy malo. De hecho, está el ejemplo de Leonardo DiCaprio, por ejemplo, ¿no? Decir a alguien. Pero si usted se mete ahorita a internet, va a sacar una lista interminable. Entonces, aquí viene esta parte de ser feliz con lo que yo tengo y tener éxito en lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy feliz haciendo lo que hago, no se va a volver trabajo mi trabajo. Correcto. Porque lo voy a hacer con gusto. Voy a tener Así motivación. Y ahora nos vamos a ir a los 5 pilares que nos habla Daniel Goleman para tener inteligencia emocional. Porque él nos habla de una alfabetización emocional. Entonces, el primero que tenemos es la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Bueno, pues ser consciente de mis emociones, de mis sentimientos, de mis estados de ánimo, identificarlos. Oye, estoy enojada. No está mal estar enojada. De aceptarlo, ¿no? Exacto, pero ¿qué hago yo con esa emoción? ¿Me enojo y voy a gritarle a todo mundo y voy a salir histérica por la vida? O tengo miedo, me voy a subir a un avión y entonces me va a consumir esa emoción y voy a volverme loca arriba del avión y entonces van a tener que parar todo, bajarme del avión y hacer un desastre. Las emociones tienen una función, pero la exageración de esa emoción y no poderla gestionar nos va a llevar a tener problemas. Eso es lo que está mal, a fin de cuentas. No es la emoción, sino exagerar. Exactamente, y eso ya depende de nosotros, porque la emoción dura segundos. Una emoción, ¿qué es? Pues es una respuesta psicofisiológica a algún evento, a algún acontecimiento, un estímulo externo que tenemos, ¿no? O sea, no sé, se cae ahorita el techo, tú te asustas, ¿no? Sí. Ya después, y de ahí quieres hacer un drama y que se te baje la presión y entonces va a suceder, ¿no? Y que además eso ya es un poco más por elección, es decir, la emoción del momento de asustarse porque se cae una lámpara, pues es natural. El hacer un drama después de esto o la forma que tú reaccionas, eso ya es un poquito más de elección personal. Depende de cada quien, ¿no? De cada persona. Ahora viene la autorregulación. Ya que pasamos el primer paso de tener autoconciencia de nosotros mismos, digo, válgame la redundancia, pero para que quede más claro el término, entonces viene la forma en cómo yo regulo esas emociones, ¿ok? Que es lo que tú estás comentando, ¿no? Correcto. O reacciono hasta acá, o me quedo en medio y ya después soy consciente, pienso y reacciono de una forma distinta. Esta es la 2. ¿Cuál sería la 3? La para que no nos coma el tiempo y para que nos cuente la 5 porque no me quiero quedar a medias. Automotivación, esa capacidad que tenemos para saber esperar, para tener tolerancia a la frustración. No me salieron las cosas como yo quería, sin embargo sigo intentando para lograrlo. Tengo persistencia. La 4, empatía, esta capacidad que podemos tener de reconocer también las emociones de otros, los sentimientos de otros y poderlos acompañar en este camino, pero para eso yo tengo que primero saber reconocer, por eso van como en orden, ¿no? Sí, claro, exacto. Y la 5 rápidamente, pues las habilidades sociales, ya que pasamos por las primeras 4, pues bueno, yo voy a tener la capacidad de
acompañarte, de entenderte, pero además de poderte guiar. Y entonces estos 5 pilares también son los 5 pilares de un líder. Para aquellas personas que nos están viendo, que tienen empresas, negocios, etcétera, es fundamental tener estas habilidades. ¿Para qué? Para poder liderar a mi grupo. Porque entonces, ya que tengo mis habilidades sociales bien definidas, entonces yo ya puedo influir en los demás de una forma asertiva. Y eso es muy importante, porque no todo jefe es un líder. Así es. Y hay gente que no es jefe y es líder, y en ese sentido, pues la inteligencia emocional cobra un valor muy importante. Te voy a comprometer para que para la próxima platiquemos también ahora de los diferentes tipos de inteligencia, precisamente para identificar casos como el chavo que no le va bien en la escuela, pero es bueno en la actuación, es bueno en el deporte, qué se hace ahí, cómo identificar. Entonces ya de vida te comprometo para que lo platiquemos a la siguiente. Muchísimas gracias por esta información. Gracias.